Buenas tardes a todo el mundo. Estamos en Zaragoza, pero virtualmente esta conferencia es para todos aquellos que la podéis ver ahora en directo, pero se va a grabar de tal manera que la podáis ver más adelante aquellas personas que no la podéis seguir en directo. La idea es que durante hora y cuarto más o menos estemos hablando de los consejos emocionales para aprobar una oposición y el último cuarto de hora, como lo hacemos por Zoom, pues nos vais mandando preguntas que será muy interesante que hagamos este feedback. Aquí hay alguna persona en directo que también me ayudará para la cuestión técnica y también para que podamos participar con ellas. Como digo, esta es una iniciativa conjunta entre el CSIF de La Rioja y nuestra Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. La idea era esto haberlo hecho en directo, como lo hicimos el año pasado en un salón de actos, pero ya sabéis que por estos motivos la verdad es que no puede ser y bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Desde luego se pierde mucha fluidez el dirigirse una pantalla, pero por otro lado tenemos la ventaja de que podemos llegar a todo el mundo mundial e incluso aquellas personas que después lo quieren ver más tranquilamente, como lo tendremos esto tanto en la web de nuestra Asociación Aragonesa como en la del CSIF, después con tranquilidad, si alguien lo necesita, lo puede volver a ver. Empezamos. Primero, aquellas personas que estáis oyéndome en directo o más adelante, creo que nos tenemos que felicitar por asistir a esta conferencia, porque estoy convencido que aquellas personas que ya desde el primer momento, si tienen interés en aprobar una oposición y van tomando hitos en este largo camino, pues lo tienen mucho más fácil. El primer consejo, como tenéis ahí, es confiar en uno mismo. Si una persona cree que no va a poder, casi es mejor ya que no lo intente. La clave está en que uno piense tanto en una tarea tan compleja como es aprobar una oposición, como en cualquier otra, que se lo crea, que confíe en sí mismo. Y para eso hay una serie de recomendaciones. Pues desde luego hay que leerse muy bien cuando salga la convocatoria, suelen salir a finales de marzo o primeros de abril, hay que leerse detenidísimamente en qué consiste la oposición. Y como tenemos los ejemplos de las últimas, pues es fácil, porque vamos viendo los que seáis maestros, pues la última de vuestra respectiva comunidad autónoma y los de secundaria exactamente igual. Por tanto, lo más importante es ver la última en la comunidad autónoma donde uno se vaya a presentar. Y tenemos una ventaja, el marco general es igual para toda España. Es un real decreto que nos marca cómo son las oposiciones para acceder al cuerpo docente. Y entonces lo tenemos muy fácil porque, grosso modo, es la lectura de un tema, unos casos prácticos, luego la defensa de la programación y la unidad didáctica. Cada especialidad después tiene su idiosincrasia, pero grosso modo es fácil. Y una recomendación que os hago, desde luego, es que tenéis que hacer muchas prácticas de examen. Es clave. Esto no sé si va suficientemente... Casi me podéis dar al... no, aquí claro. Sí. Me presento primero. Me llamo Juan Antonio Plana, soy presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, pero puedo hablar de este tema bien porque he aprobado 3 oposiciones, es decir, yo paso por la experiencia de examinarme, he tenido la suerte de aprobar, en algún caso suspendí también, he tenido la suerte de trabajar como maestro, una experiencia súper bonita, he trabajado también como profesional de orientación, tanto en equipos como en departamentos de orientación. He dado clases de psicología, he dado múltiples cursos de preparación de oposiciones, conferencias similares a esta, y desde luego yo creo que lo que más puede servir es que he estado en un tribunal de oposiciones de orientación. Ese año pasaron unas 120 personas por nuestro tribunal y lo que me vino muy bien era un poco aburrido el proceso porque era todo durante un mes entero estar oyendo a personas que leían el mismo tema, se hace pesado. Pero gracias a esa experiencia pues fui anotando lo que veía de aquellos que aprobaron, que lo hacían muy bien
y de aquellos que suspendían tal vez no porque no tuvieran suficientes conocimientos, sino porque no sabían examinarse. Y yo creo que esto sí que os lo tengo que intentar trasladar, porque el error de la mayoría de los que os estáis preparando oposiciones es que os centráis demasiado en lo memorístico y a lo mejor falla la cuestión de la puesta en escena. Yo pongo el mismo símil como un examen para conducir. Conducir se aprende conduciendo al cabo del tiempo, pero hay que focalizar para examinarse para el examen solo en cómo tengo que hacer las maniobras, etcétera, etcétera. Y en este caso es lo mismo. Tenemos que saber examinarnos, que no es fácil. Y os tengo que decir que en mi caso esta ha sido la mejor experiencia vital que he podido tener. El trabajar en distintos pueblos como maestro, después en muchísimas aulas, dar clase a chicos de bachillerato, de secundaria, de primaria, es una experiencia muy bonita. Ojalá los que os vais a dedicar a esto tengáis suerte y aprobéis. Ahora tenemos precisamente muy buenas noticias, porque con las crisis yo siempre he mantenido que pueden ser oportunidades si se saben aprovechar. Por ejemplo, en lo que nos compete ahora, no quiero alargarme con otros ejemplos, pero ayer mismo se aprobó llevar a Consejo de Ministros la Ley de Presupuestos del Estado. Es decir, que esto es súper reciente. Hoy ha salido en todos los medios de comunicación y aumenta el gasto público muchísimo, gracias al dinero que nos va a venir de Europa. Lo que más nos compete a nosotros es que por fin va a haber una inversión importantísima en educación, en infraestructuras, en becas, pero sobre todo en no precarizar tanto nuestra labor. Es decir, va a haber unas ofertas generosas de oposiciones. Por tanto, en estos próximos años, los que estéis dudando de presentaros o no, aprovechar, porque va a haber ahora, sí que va a haber muchas oposiciones y con muchas plazas. Además, coincide que hay unas cohortes de personas que tienen alrededor de 55, 58, 60 años que se tienen que jubilar sí o sí. Y más con estos problemas que está habiendo, personas que estaban planteándose estar un poco más de tiempo se van a jubilar masivamente. Por lo tanto, se une la oferta generosa con muchas jubilaciones. En toda Europa se calcula que en los próximos años harán falta 200.000 docentes. Y luego otro tercer factor importante, ya sabéis que en las Cortes se está ahora empezando ya a pergeñar la nueva ley que se llama LOMLOE. Tenéis que familiarizaros porque seguramente a lo largo de este curso se aprobará. Ahora mismo no está vigente, pero en el momento que se apruebe, pues ya os tenéis que examinar de ella. No sabemos si cuando os examinéis en junio ya estará aprobada o no. La propuesta es que se haga en este curso. Y cuanto más estéis ya familiarizados con ella, mejor. En lo que ahora nos compete es que con la nueva ley de educación que se contempla va a haber mucha más atención a la diversidad, va a haber ratios más reducidas. Por ejemplo, leí en la prensa que se plantea un cuarto bachillerato que sea mixto entre ciencias, letras y tal. Va a haber la posibilidad de que se haga un bachillerato de 3 años para que aquella persona que va a abandonar tenga más tiempo. Favorecer las pasarelas entre formación profesional y bachillerato, de tal manera que va a haber más alumnado en los centros educativos. Por tanto, va a haber más necesidad de profesorado. Cuantas más ofertas formativas, más diversidad, etcétera, más profesores. Por lo tanto, hay que tomárselo en serio porque en los próximos años va a haber muchísimas plazas. Los que no aprobéis a la primera, podéis segurísimo trabajar de interinos o en los próximos años. Sin embargo, yo os diría muchísimas cosas positivas. Pues desde luego mis mejores años han sido los que he estado trabajando, bien sea como orientador, bien sea como maestro. Pues tenemos muchas vacaciones, un trabajo muy creativo, es un trabajo precioso. Las dos que estáis aquí oyéndome, lo podéis decir también que por vuestra experiencia, mis dos compañeras que están trabajando actualmente y la mayoría reconocemos que estar con personas, con niños a los que les influimos y les enseñamos es lo más bonito. Cuando un alumno te ve al cabo del tiempo y te dice, gracias a usted
pues he podido aprobar, me ha podido ir bien la vida, es lo más gratificante. Yo no voy a insistir en lo positivo. Los que estamos aquí tenemos un perfil pues, que nos interesa más lo humano, lo emocional, las relaciones interpersonales, a lo mejor no tanto lo económico. Es verdad que el sueldo es digno, pero no es muy alto, eso sí que hay que reconocerlo. Pero tenemos muchas cosas positivas, sobre todo la creatividad, la autonomía, etcétera, etcétera. Pero yo sí que quiero también recalcar ahora que hay muchos inconvenientes y que hay que conocerlos, porque a lo largo de mi trayectoria he conocido personas muy válidas que han abandonado la profesión. Por ejemplo, hoy mismo leí el caso de una profesora española en Perpiñán, en Francia, que ha abandonado la profesión porque unos alumnos la han amenazado, incluso la han agredido físicamente y no se ha sentido respaldada por el director del centro y sus compañeros. Esto, por desgracia, es más frecuente de lo que nos parece. Hay muchos alumnos disruptivos, la administración no siempre apoya, la verdad es que la sociedad cada vez es más complicada, hay muchos trastornos, hay muchos alumnos con distintas patologías, hay padres y madres que no apoyan lo suficiente y esto es así. Y lo malo es que cada vez va a ir a más. Las familias cada vez son más exigentes, la administración también burocratiza más el trabajo, en fin, que esto es complicado. Cada vez va a ser más necesaria una implicación emocional. Yo creo que aquí sí que insiste una cuestión importantísima. Aquellas personas que no tengan buenas competencias emocionales, es mejor que se dediquen a otra cosa. Porque lo que sí que puedo decir con claridad es que el profesor o profesora triunfa más que por sus contenidos, por sus habilidades emocionales. Aquella persona que es capaz de llegar al alumnado, de motivarle, de conocer sus problemas, de enseguida conocer cómo se llama, y lo tiene mucho más fácil. Aquella persona que quiere transmitir muchos conocimientos, pero no llega emocionalmente, no va a acertar. Por lo tanto, sí que hay que plantearse que tenemos que tener una serie de cualidades, de implicaciones personales, etc. Y en ese sentido, pues ahora tenemos un caso clarísimo. ¿Qué está pasando con esta pandemia? Pues que nadie estaba preparado para de pronto pasar de la enseñanza presencial a la enseñanza online, tantas situaciones que están llegando ahora complicadísimas, y esto es propio de nuestra profesión, nos tenemos que adaptar. Y por suerte el colectivo docente, no sé si la sociedad es consciente, pero es un colectivo muy responsable. Ahora mismo, fijaos que en los centros educativos no hay apenas casos de COVID, porque el profesorado, no tanto la administración, el profesorado se lo ha tomado muy en serio. Y en ese sentido, la mayor parte del profesorado, la inmensísima mayoría, es muy responsable. Por lo tanto, vais a estar en este colectivo de personas muy implicadas en todos los sentidos. Y en eso sí que nos tenemos que sacar pecho, porque las familias dejan lo que más quieren en manos del profesorado. Y otro aspecto que tenemos que saber es que aprobar una oposición es un proceso a largo plazo, muy arduo, que aquella persona que quiera empezar tiene que saber que no puede ir con medias tintas. Si queremos aprobar una oposición hay que dedicar el 100% de la energía y todos los días. Y hay que renunciar a muchas cosas. Si uno no es capaz de saber que durante más de un año te lo tienes que tomar muy en serio, pues casi también es mejor dejarlo. Porque aún así, aun con mucha implicación, no siempre se aprueba. Lo que sí que os puedo garantizar es que aquellas personas que os dediquéis a la educación, si sois realmente vocacionales, os compensará. Este esfuerzo después compensa. Y no solo por las cuestiones que también, las cuestiones de las vacaciones, etcétera, etcétera. Sobre todo compensa en el sentido de realización personal. Y en ese sentido, voy a empezar ya con recomendaciones concretas. Para preparar esta ponencia, desde hace ya unos años, os recomiendo estos 3 libros. Uno es de un autor norteamericano que, sobre todo, nos da pautas para memorizar y para mejorar la velocidad lectora. Y son pautas muy concretas, con métodos mnemotécnicos,
Y la verdad es que cuando lo leía me sorprendía porque es verdad que con pequeños trucos podemos memorizar fechas, series histográficas, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que antes de ponernos a leer lo que nos compete en cada especialidad, sí que tenemos que tener esta visión general. También recomiendo, como digo, se llama Cómo aprobar los exámenes, de Dominique O'Brien, y está en las bibliotecas. Este también me gustó mucho, es de un autor español, y en este caso se llama Diego Vigil de Quiñones. En este caso es una persona que aprueba una oposición, pero de notarías. Desde luego es una oposición súper complicada, con muchísima memoria, etcétera, etcétera. Pero me gustó mucho las recomendaciones que nos daba. Son personas que han aprobado muchas oposiciones, han ganado concursos, etcétera. Y este autor, Vigil, sobre todo nos da consejos en cuanto a la organización de tiempo. El problema que vamos a tener todo el mundo nos pasa lo mismo, que tenemos poco tiempo, tenemos muchas obligaciones, el día dura solo 24 horas y vamos detrayendo de responsabilidades laborales, familiares, etcétera, etcétera, es que tenemos muy poco tiempo. Y a veces hay que aprovechar el viaje en el metro, en el autobús, en el tren, en los pequeños ratos muertos que tenemos, pues a lo mejor hay que buscar esos momentos. Por ejemplo, os recomiendo efusivamente este libro, que lo he traído aquí, de Úrsula Campos. Esta persona es enfermera, sin embargo también aprobó una oposición y más o menos los consejos, yo cuando lo leía me daba cuenta que sirven perfectamente tanto para el ámbito docente como para cualquier otro. Y en concreto me gustaba mucho porque hablaba de aprovechar estos ratos libres. Úrsula Campos dio precisamente aquí, hace cosa de un mes, la primera conferencia inaugural de este curso. Tuvo 400 y pico personas escuchándola. Y yo recuerdo que me llamó mucho la atención que ella, por ejemplo, hacía un truco. Se hacía sus pequeñas chuletas y cuando tenía esos ratos muertos de que iba en el metro, en el autobús o cuando iba en el ascensor, pues se sacaba sus chuletas. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que perdía mucho tiempo en el ascensor del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Es un hospital grandísimo, tarda mucho el ascensor en llegar, después se llena de gente, pues ahí perdía cada día muchos minutos. Ella, en esos minutos que no sabía qué hacer, pues se sacaba sus chuletas en su libretita y aprovechaba para memorizar ciertas cosas. Cada día iba dándole vueltas a lo que había leído el día anterior. Por eso, yo os aconsejo que de aquellas personas que han triunfado, que os fijéis a ver qué es lo que más os va. Luego os pondré algún ejemplo que aprendí de este libro, de métodos mnemotécnicos para recordar sobre todo la cuestión de normativa, que es donde generalmente los docentes fallamos. La normativa se nos atraganta al 100%, porque este es un problema que tiene todo el mundo. Y yo os diría que tenemos que tener muy en cuenta, como os decía antes, el tipo de examen. Hay personas que dedican excesivo tiempo a leer y a leer unos apuntes. Y después nos dan cuenta que cuando en el tribunal escuchamos, casi parecen todo el mundo papagayos que están memorísticamente hablando de lo mismo. Y eso no llega. Para aprobar una oposición no consiste en un examen más, o en la EBAU o la antigua selectividad. No consiste en sacar una nota o superar un examen. Es sacar la mejor nota. Y en ese sentido, no sé si en ese sentido hay que tener en cuenta que para que nos hagamos esta idea, interesa muchísimo que una persona, cuando va a examinarse, que sepa claro que tiene que hacer una especie de interpretación, que tiene que hacer una especie de obra de teatro. Y como a veces no tenemos en cuenta que tenemos que vocalizar muy bien, que tenemos que cuidar mucho la comunicación no verbal, el movimiento, las manos, la cabeza, el comunicarnos a través de la mascarilla, que seguramente, y por desgracia en junio tal vez haya que seguir con las mascarillas. Por tanto, todo este tipo de cuestiones las tenemos que ensayar. Esto es muy complicado, porque ya veis que una cuestión es memorizar y otra cuestión es saberse
examinar. Por eso, cuando os pongo esa transparencia de la pirámide de Maslow, ¿qué quiero decir? Que tenemos primero que tener resueltas estas primeras etapas que son básicas. Si una persona no ha superado esas primeras etapas, difícilmente puede dedicarse a esta última parte, que es la de autorrealización, etc. Y yo insisto mucho en que a veces no dedicamos el tiempo suficiente a estas primeras, incluso a lo más básico, a tener el sueño reparador, a una alimentación sana, a dedicar tiempo al ocio, etcétera, etcétera. Yo insisto muchísimo que aprobar una oposición es también dedicar a todo lo que conlleva la parte formal y la parte informal. Y si descuidamos alguna de estas, vamos a fracasar. Es decir, insisto muchísimo que hay que cuidar el tiempo de ocio, las relaciones interpersonales, el que tengamos momentos para distraernos, etcétera. Y eliminar aquellas cuestiones que nos van a interferir. Por ejemplo, el otro día leí un artículo muy interesante que los gorilas, cuando se hacen más mayores, seleccionan mucho a sus amistades. Y a aquellos monos más jóvenes o gorilas más jóvenes que son más disruptivos los rechazan y seleccionan mucho a aquellos que les dan paz, armonía, etc. En cierto modo nos pasa también a los humanos. En estos momentos que estoy preparando una oposición hay que eliminar a las personas tóxicas. Sobre todo, me refiero a eliminar metafóricamente hablando, aquellas amistades y tal que no nos aportan nada y que nos detraen tiempo. Nos tenemos que centrar en aquellas personas que nos ayudan y que nos reportan beneficios. Por eso tenemos que fijarnos mucho en la pirámide de Maslow, nos tenemos que fijar muchísimo, y voy a poner unas cuantas cuestiones en relación con el conocimiento propio para saber, y por eso diré en qué consiste el DAFO, cuáles son nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes, lo que es la ventana de Johari. Bueno, lo pongo ahora y luego volvemos. El DAFO simplemente son las siglas de conocer cuáles son nuestras debilidades para aumentarlas, pues que a lo mejor me distraigo a menudo, que tengo poco tiempo porque tengo varios hijos y el trabajo es muy exigente, tal, que no tengo un sitio donde estar tranquilo para estudiar, mis fortalezas, tengo perseverancia, soy una persona que sabe salir de los fracasos rápidamente, me concentro bien, las oportunidades, tengo que aprovecharme que estoy haciendo prácticas en un centro educativo, que hay un profesor o profesora que me está ayudando bastante, que estoy yendo a un curso que supone bastante formación en este sentido. Y amenazas. Todo eso lo tenemos que tener muy claro y hay que escribirlo, porque así lo podemos tener más en cuenta y eso tiene que ser algo vivo. Lo mismo, lo que os decía de la ventana de Johari, grosso modo, es esto, de cada uno de nosotros, qué parte es la desconocida por los demás y también por nosotros, es la parte ciega esta, pero también tenemos una parte secreta que nosotros sí que sabemos cómo es, los demás no, una parte pública que es la que queremos que los demás conozcan de nosotros y una parte ciega que los demás ven, pero nosotros no somos conscientes de esos problemas que a lo mejor a veces nos advierten. Todo que sea conocernos bien, sin autoengañarnos, nos va a venir muy bien. Porque ya digo, en esta ponencia me interesa sobre todo recalcar la parte esta, como se llama, emocional y pedagógica. Porque la cuestión técnica se supone que durante los años de carrera más la formación que estáis adquiriendo, pues ya la tenéis. Lo que yo creo que a lo mejor nos falla es este tipo de cuestiones. Por eso, volviendo aquí, creo que tenemos que conocer muy bien las circunstancias personales de cada uno. Y tenemos que hacer ese análisis objetivo. ¿Qué ambiente tenemos alrededor de personas, de nuestra situación hogareña, amistades, etcétera? Por saber qué es lo que nos favorece y qué nos perjudica. Pues vivo en una gran ciudad y no tengo cerca un parque para hacer deporte. Pues eso puede ser algo importante, porque el hacer deporte ahora es muy importante. Conocer muy bien las motivaciones. Sin motivación no se puede aprobar una oposición.
porque es una recompensa a muy largo plazo e implica mucho sacrificio. Por tanto, es muy importante saber la motivación que tenemos. El control de las necesidades básicas. Aquí sí que veo que todo el mundo fallamos en que no dedicamos suficiente tiempo a este aspecto. Es decir, dedicarle un año de tu vida o 2 o 5 a una oposición implica en organizarse bien. No implica renunciar a todo, al contrario. Implica que tenemos que combinar con las 8 horas de sueño, por lo menos 7, pero no menos. Porque yo insisto muchísimo en esto, durante el sueño, no solamente nuestro organismo va recuperando los anticuerpos y todo esto, es que también sirve para memorizar lo aprendido. Por tanto, el dormir bien es clave. Cuando una persona el día anterior al examen no ha dormido lo suficiente, no va a rendir igual. Las comidas, que sean comidas, obviamente que no sean demasiado abundantes, pero de luego que tengamos lo suficiente aporte energético. Todo esto es obvio, pero yo veo que mucha gente falla. Cuidado de la salud, porque hay personas que no están bien. Si no estás bien anímicamente, emocionalmente o tienes algún problema, es muy difícil que te dediques a estudiar con la suficiente entereza. Por tanto, todo eso hay que cuidarlo. Si una persona tiene una preocupación muy grande y no se concentra, pues es mejor dejarlo. Hay que distraerse y estar mejor en ese momento. Es más importante ir al cine o hacer deporte o estar con tu pareja y olvidarte. Porque en algunos momentos hay que cuidar más esto que esto. Y como os decía, tenemos muy poco tiempo. Cada día, pues, una persona podrá disponer 2, 3, 4 horas como máximo. Los fines de semana más. Pero esas pocas horas las tenemos que aprovechar al máximo. Y por eso es clave la organización. Las personas, como mi compañera Elena, que tiene aquí su cuaderno, que lo voy a enseñar aquí, con sus subrayados, etcétera, etcétera. Perdona que te haya usurpado. Te decía que si quieres... Bueno, espera, para que... No, ven aquí, tú ven aquí. Ella tiene sus subrayados, destaca algunas cosas para que te vean así un poco. ¿Qué querías decir en ese sentido? Creo que si quieres organización, que aquí tengo yo todo lo que voy haciendo de opos. Bueno, no sé si se ve muy bien. Está por colores, de qué normativa. Bueno, pues es una chica, como veis, que lo tiene aquí, una planificación que yo creo que puede ser un buen ejemplo. Planifica mensualmente, por semanas, diariamente. Diariamente también. Gracias. Eso no estaba preparado, pero como veo que es una persona muy organizada, yo creo que algo así tenemos que hacer todos. Si no organizamos el poco tiempo, es muy difícil llegar. Y otra cuestión importante, ojo con las obsesiones. Hay personas que precisamente fallan porque se obsesionan, porque tienen que aprobar la oposición, porque me pongo muy nervioso con el examen oral. No. Es mejor pensar que la vida es muy larga y que lo tenemos que intentar, pero no nos tenemos que obsesionar y ya está. Tú lo has intentado. Una persona se tiene que sentir mal cuando no ha aprovechado una oportunidad, pero si tú haces lo que está en tu mano y después por lo que sea no llega, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero lo hemos intentado. Lo importante es eso. Y yo insisto, los que empecéis esta carrera, que nadie abandone en mitad del proceso, porque me he encontrado con personas que después de estar muchísimo tiempo preparándose, llegaba el momento del examen y tenían pánico escénico y abandonaban. Yo recuerdo cuando estuve en ese tribunal de oposiciones de 3 personas que en mitad del proceso se fueron porque no podían más. Una dijo que le iba a dar un ataque de nervios, que si no se iba a morir en ese momento. Dijimos, salga por favor un rato, serénese, beba agua. Pues ninguna de las 3 quiso volver. Una de ellas además lo estaba haciendo muy bien y podía haber aprobado, pero la presión del momento le impidió. Por eso es tan importante este tipo de cuestiones que tal vez nos pasa desapercibida. Y yo insisto otra vez, los consejos emocionales hay que tenerlos muy en cuenta, porque tal vez esto los dejamos de lado y es como un motor muy potente de Fórmula 1. Si después fallan los neumáticos, no hacemos nada. No hay que desfallecer, hay que confiar en sí mismo
Si esto es lo que a veces ocurre. Si tú crees que una cosa va a ocurrir, ocurrirá. Y si crees que te va a pasar algo malo, te pasará. Porque a veces predecimos el fracaso o predecimos el éxito. A veces depende mucho más de nuestra forma de ver las cosas, mucho más de lo que nos parece. Y por eso hay que estar muy convencidos. Si tenemos 5 plazas, hay que pensar que una de esas 5 es para mí. Si hay 200, pues mucho más. Y si hay 1000, pues ya vamos, está chupado. Pero todo el mundo que hemos aprobado una oposición hemos pasado por estos temores y estas cuestiones. Y al final, pues siempre hay unos que aprueban y otros que aprobarán más adelante. Pero tener en cuenta una cosa, que todas las personas que me estáis oyendo, aquí y desde vuestras casas, que ya partís de muchas cosas positivas, porque aquellas personas que yo solo he vivido como orientador, que tienen verdaderas dificultades personales, de salud, problemas familiares, etcétera, es que ya no llegan. Las personas que estáis oyéndome ya habéis aprobado al menos una titulación universitaria. Quiere decir que ya habéis tenido seguramente una buena familia, tenéis seguramente buena salud, tenéis juventud, tenéis muchas cualidades, cosa que muchas personas ya no pueden. Y de los pocos que ya habéis llegado a ese estadio, pues de esos pocos ya que tenéis el privilegio lo tenéis ya mucho más fácil, porque la verdad es que la vida ya pone muchos impedimentos. Yo como orientador me he encontrado con dramas tan fuertes de personas que iban a tener éxito en la vida y por un problema que sea se les ha truncado, desde accidentes de tráfico, enfermedades, problemas de familiares, etcétera, etcétera. Yo creo que una chica súper brillante, tuvo la mala suerte de tener una pareja de su madre que empezó a tocarla y a meterse con ella en el terreno sexual y la pobre se lo pasó tan mal que abandonó los estudios. Y esto es muy frecuente. Hay personas que tienen problemas y que no pueden seguir. Bueno, los que estéis, supongo que esos problemas ya no los tenéis. Y lo que digo, que en la vida hay que aprovechar los trenes. Uno pasa, pero luego vuelve a pasar otro y otro. Hay que montarse en el momento que se puede. Ahora pasa un tren muy potente con muchos vagones, hay que subirse a ese tren. Y el tren que os comento es el de que va a haber muchas plazas en estas próximas oposiciones. Y para eso es muy importante tanto la perseverancia como la estabilidad. Los niños pequeños, yo me doy cuenta que cuando no tienen una familia que les da estabilidad, o que les da sobre todo una palabra que me gusta mucho, previsibilidad, tienen esos niños complejo de inferioridad, tienen problemas emocionales. Nosotros también necesitamos un marco estable para podernos dedicar a lo importante. Y tenemos que tener esa madurez que nos hace que renunciemos a muchas cosas. Claro, si cada día tenemos que dedicar 3 o 4 horas mínimo durante un año entero, o 2 años, o 3 años, eso implica una madurez que hay personas que no pueden. Las personas inmaduras no tienen esa capacidad de sacrificarse a tan largo plazo. Y por eso tenemos que evitar la procrastinación, de la que son sobre todo los adolescentes muy proclives, es decir, posponer. Vamos dejando para más adelante. Vamos a hacer de todas formas una cosa, porque si no hablo demasiado yo y me canso de hablar tanto. Mientras voy hablando, si no os importa, a ver si podemos, mientras tanto, poner para que se vea si hay algún chat o alguna pregunta que me gustaría que podamos hacer más feedback entre los que me estáis escuchando y yo. Entonces, de lo que hasta ahora voy hablando, si no os importa, podéis ya por el chat hacer algún tipo de intervención. Y mientras tanto sigo hablando. Hablo, por tanto, de lo importante que es la inteligencia emocional. ¿Y esa inteligencia emocional en qué consiste? Pues sobre todo tolerancia a la frustración. Antonio, que dicen que no se ve bien. Pregunta a ver si se ve bien. Ahora me están diciendo que no se ve. ¿Alguien, por favor, puede decir si me estáis viendo bien? Hay 3 chats. Mira a ver, en el naranja, dale a ver. Sí, ya vemos que... Vale. Vale, sí. Era antes que ya está solucionado. Vale. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Vale, pues nada, que teníamos el problema. Entonces, si no os importa,
sí que nos vais diciendo los comentarios que sea y así es un poco más interactivo, ya que lo que se pretende es que esto sea interactivo. Pues yo sigo, ¿eh? Cualidades de la inteligencia emocional. Pues tolerancia a la frustración, es decir, ante la adversidad salir adelante. En este caso concreto, aunque suspendamos una vez, hay que seguir otra y otra y otra, porque cada vez estaremos mejor preparados y cada vez tendremos más experiencia como interinos, etc. Perseverancia es otra cualidad emocional muy importante. Aquellas personas que han tenido éxito en la vida han tenido perseverancia. Los creadores, etcétera, etcétera, han tenido perseverancia. Por ejemplo, el que inventó la lámpara eléctrica, hablan, Thomas Alva Edison, que fracasó 107 veces, hasta que en el intento 108 lo consiguió. Los grandes creadores consiguen las cosas a base de perseverancia. Es muy raro que una persona a la primera de cambio consiga algo. Por tanto, en ese sentido, lo que hay que hacer es perseverar. Yo la primera que me presenté de oposiciones no las aprobé. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero ya me sirvió de base para la siguiente. Sentido del humor. Hay muy pocas cosas en la vida que realmente nos tengamos que tomar en serio. Es muy importante que todo le demos la vuelta. Si tienes una frustración, pues un momento y a la siguiente etapa. Pero es muy importante tomarse la vida con humor. Y de hecho, los buenos docentes y las personas que más valoran a los alumnos son los que son sonrientes, simpáticos, empáticos. Los muy serios y preocupados y tal no tienen éxito en esta profesión. Empatía, ponerse en la piel del otro. Capacidad de liderazgo. Desde luego en esta profesión es fundamental. Un profesor tiene que ser líder, conductor de un grupo. Si uno no es buen conductor, si uno no sabe participar, si uno es demasiado magistral, no es buen profesor. Altruismo, automotivación, pasión. Cuando os examinéis, tenéis que demostrarle al tribunal que sois pasionales, que os gusta este trabajo, que lo vais a hacer bien, porque los 5 que están ahí oyéndoos, en menos de una hora no se hace una idea. Les interesa que dominéis la legislación, que dominéis el tema, pero sobre todo que les demostréis en ese momento que sois buenos profesionales, con ejemplos, con materiales, con personas que estéis en el día a día, etc. Optimismo. Y lo de la atribución intrínseca me gusta mucho porque hay personas que cuando tienen problemas los echan fuera. El problema de hoy, que si me sale mal, es porque hace mucho ruido, porque no veo bien la pantalla, porque no funciona. Siempre voy buscando justificaciones. Si yo creo que el problema siempre es por parte de uno, puedes mejorar. Si tus problemas son por parte de entes externos, nunca vas a ganar. Esto les pasa a estos alumnos malos estudiantes que siempre la culpa la tiene otro. Un alumno que no me deja estudiar, el profesor que pone el examen muy difícil, el profesor que me tiene manía, etcétera, etcétera. Por tanto, las personas tenemos que tener atribuciones intrínsecas. Si hasta ahora no hemos aprobado una oposición, ¿qué es lo que hemos hecho mal nosotros? No hablemos de que si había pocas plazas, que en ese momento el tribunal, etcétera, etcétera. Insisto, que si podéis ir poniendo... Vaya, ahora no pasa esto. Ahora no... ¿Y con el ratón? ¿Tampoco? Se nos ha bloqueado. Ahora. Es que hay veces que se atasca. En ese sentido, os hago estas 2 reflexiones. De Rafael Guerrero, de la Universidad Complutense, insisten todos en la importancia de la comunicación y de la inteligencia emocional. Si el cerebro no se emociona, no aprende. Por lo tanto, él nos dice, sin educación emocional no sirve saber resolver ecuaciones. O Rafael Vizquerra, presidente del Comité Científico de un congreso que vamos a hacer en Zaragoza de inteligencia emocional, habla que cuando hay problemas emocionales ya fallan otras cuestiones. Un niño que tiene problemas en su casa o problemas personales no está en disposición de aprender. ¿Cómo nos vamos a explicar a un niño que sus padres están separando, que el escaleno tiene un área, etcétera, etcétera? Pues está con la mente en otro sitio. ¿Cómo vamos a decirle a esa niña que tiene anorexia o bulimia que
las matrices o que el sintagma predicativo, etcétera, etcétera, sí ya está con una preocupación de que se ve gordísima, etcétera, etcétera. Y es que el día a día está así. Nos tenemos que ocupar precisamente de nuestros alumnos y alumnas, de cómo están, pero también de nuestra salud emocional, ojo. A veces el profesorado se descuida mucho y tenemos que cuidarnos en todos los sentidos, y más en estos tiempos. Yo insisto mucho, sin inteligencia emocional no hay aprendizaje. Por tanto, el mensaje que os transmito es que nos tenemos que formar mucho en educación e inteligencia emocional. Y esto lo tenemos que trasladar en el momento del examen al tribunal. En cualquier momento tenemos que aprovechar para hablar de esto, que es lo más interesante y además lo que cada vez va a estar más en boga. ¿Qué os quería comentar precisamente de todo este asunto de la organización? Tenemos todos muchos ladrones de tiempo, distractores. Para mí el principal distractor es esto. Esto es fuente de fracaso escolar. Y yo lo que veía cuando estaba dando clase a mis alumnos de secundaria y bachillerato, ahora el 100% de la población española tiene móvil, todos. Y todo el mundo está, vemos en el autobús o en el tren, y todo el mundo está con su móvil, leyendo, whatsappeando, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos tantas horas dedicadas al móvil, es que estamos quitando tiempo de otra cosa. Y además, no solamente es el móvil, es la pantalla, la luminosidad, etcétera, etcétera. Yo digo el móvil, pero tenemos muchísimas otras cosas, Tenemos que focalizar muy bien cuáles son esos distractores que tenemos. Por ejemplo, he puesto exageradamente esto porque a mí me llama mucha atención muchas aulas de educación infantil que luego se quejan las maestras de que hay muchos niños que son muy movidos y tal, pero es que, claro, les das tantos estímulos, ya que tienen muchos en su casa, interesa todo lo contrario. Estamos en un momento que hay tanto exceso de información, tanto intoxicación, tantos distractores, que yo creo que ahora tenemos que buscar la calma. En ese sentido, yo hablaría precisamente de esos estilos de aprendizaje. A mí, en concreto, me va mucho más estudiar al aire libre. Yo recuerdo cuando estudié pedagogía, entonces estaba en la UNED, estaba como maestro en un pueblecito del Pirineo que se llama Aragüés del Puerto, precioso, al lado de Jaca, y yo recuerdo perfectamente lo que estudiaba hace 30 años, porque lo asocio, era una asignatura que se llama Fundamentos Biológicos de la Personalidad, y asociaba lo que estaba estudiando en aquel momento con el paisaje. Estaba al lado de un río, el olor de los chopos, un pájaro que trinaba en ese momento. Entonces, a mí me venía muy bien asociar el día aquel con el sitio y lo que estaba estudiando. Por eso tenemos distintos estilos. A mí me va el estilo cinestésico, el movimiento. Otras personas les va más, sin embargo, un sitio fijo, una biblioteca, una habitación de su casa, todo organizado a mano. Otros un modelo mixto, según qué días, según qué momentos. Unos se concentran muy bien en la piscina, otros allí es imposible. Pero tenemos que saber muy bien qué estilo tenemos y cómo podemos no solamente memorizar, sino cómo recuperar la información. Por eso, cuantas más apoyaturas tengamos, por eso tú lo que haces es subrayar con ese rotulador. Y por colores, esquemas, porque en general lo visual es como más se aprende. Obviamente, el canal visual, y por eso todo que sea participar a la vez que leo, escribo, resumo, me hago un esquema. Hay personas que se hacen un dibujito porque con ese dibujito asocian tal. Eso tenemos que combinar. Y hay otros, sin embargo, que les llega más el canal auditivo. Por lo que sea, el sexo femenino tiene más desarrollado el canal auditivo que el masculino, en general. Pero bueno, estoy hablando ahora de generalizaciones que tampoco tiene mucho que ver esto. Pero sí que es verdad que muchas veces hemos dicho, a ver, explícamelo tú con tus palabras que lo entiendo mejor. Y los niños les pasa, Los niños a veces, ellos mismos les piden a sus compañeros que se lo digan con sus palabras.
Y nosotros a veces podemos aprovechar esos tiempos muertos de, por ejemplo, ponernos un resumen y mientras vamos andando o haciendo deporte, pues podemos a la vez estudiar, porque podemos estar escuchando algunas cosas que nos vienen muy bien. Por eso yo digo que tenemos que saber cuáles son nuestros puntos fuertes, los débiles, y ver nuestro estilo de aprendizaje. Y lo mismo los ritmos circadianos. Todos tenemos ritmos. Hay personas que nada más comer, pues necesitan dormir. No te empeñes en ese momento en intentar estudiar. Hay personas que son alondras. ¿Tú eres alondra o eres Sí. de madrugar? Mañana. Bueno, de madrugar no, pero por la mañana. De hecho, como tarde, porque hasta las 5 rindo muchísimo más. Pues ves, tú eres más bien de mañanas. ¿Y tú, Jara? Yo también. Apuro mucho hasta la hora de comer. Cada uno depende de su ritmo circadiano. Hay otros, sin embargo, que somos más nocturnos, que nos inspiramos mejor por la noche, por la tranquilidad. Bueno, pues cada uno tiene su ritmo y tenemos que ver en qué momentos, lo mismo que los niños en general, pues parece ser que cuando vuelven del recreo pues están más alterados, entonces conviene actividad de otro tipo, al cabo del tiempo decae la atención. Tenemos que saberlo en nuestro rol como maestros y en nuestro rol también como alumnos, de en qué momento estamos más inspirados para estudiar según qué cosas. Ya sabéis que hay cosas que nos van mejor que otras y que nos apetece más. A lo mejor esos primeros momentos hay que abordarlo más árido y cuando estamos menos concentrados y llevamos más tiempo podemos abordar aquello que es más ameno. Más cosas en ese sentido. La motivación. Si podéis de vez en cuando ver si tenemos algún... Tenemos dos tipos de motivación. La intrínseca, es decir, la motivación interna, y la motivación interna consiste en que es algo que nosotros mismos somos capaces de automotivarnos y son sobre todo las personas que estamos más dedicados a lo humano, más por la justicia social, el autocontrol, etcétera, y esta motivación es la interesante. Todo el mundo debemos tener motivación intrínseca. Yo quiero aprobar una posición porque me realizo personalmente, porque quiero darle a mis padres, a mi pareja, les quiero dar esa alegría, a mí mismo. Y la motivación extrínseca es la que necesita una especie de premios más conductistas. Pues si apruebo, voy a tener un sueldo fijo, un trabajo estable. Bueno, pues tenemos que combinar ambas, ¿eh? Pero es muy importante tener en cuenta que todo esto tiene que ver con lo neuronal. Ahora que se habla tanto de la neuroeducación, pues hay zonas de nuestro cerebro, sobre todo donde está la amígdala, que nos da esos premios. Tenemos que buscar precisamente esas motivaciones. Cuando decaiga nuestra motivación, tenemos que buscarle algo, porque hay que reconocer que estar un año sacrificándose es mucho tiempo. Y tenemos que saber qué tipo de motivación nos va más en cada momento y aplicárnosla. Ya que somos en teoría expertos, tenemos que aprovechar todo lo que nos da la neurociencia. Otra vez, a ver si lo podéis pasar desde ahí. Es que va muy bien. Sí, vamos a ver, otra cosa también que me interesa mucho. Cuando tengáis que estudiar, sobre todo normativa, que es muy complicada, tenemos que intentar que esa normativa la hagamos significativa para nosotros. ¿Cómo se puede hacer? Pues, por ejemplo, dándole más creatividad, relacionando algunas cosas que estamos leyendo con algo que nos esté afectando directamente, jerarquizando. Es muy importante la información, porque la normativa, los que somos legos, los que ya han estudiado el derecho, pues ya más o menos tienen su sistema, pero los que nos dedicamos a la educación nos cuesta mucho memorizar, pero es porque no le damos un significado. Una vez que ya empezamos a entender, porque además decimos, se han sacado una ley nueva, en general las leyes no cambian todo absolutamente, cambian algunas cosas. Por ejemplo, la LOMCE en realidad cambia muy pocas cosas de la LOE. Y de hecho, toda la atención a la diversidad es la misma. Por tanto,
los cambios son muy lights. De la misma manera, cuando uno está hablando de las oposiciones en La Rioja, en Aragón, en Cataluña, etcétera, las comunidades autónomas hacen normativas muy similares. Cambian algunas cosas para que parezca que hacen algo nuevo, pero lo único que cambian son los nombres. Entonces tenemos que relativizar, todo lo relacionado con la normativa. Tenemos que pensar que es asumible y si de verdad nos lo tomamos en serio y le damos un significado, es fácil. Por ejemplo, esta mujer que os decía, Úrsula Campos, ella lo que hacía, que yo creo que es un buen consejo, es organizarse con un grupo de personas y cada una, donde era más potente, ayudaba a las otras. Había una que se le daba mejor todo esto del derecho y ella les hacía esquemas y se lo explicaba realmente a sus compañeras y así aprobaron las 4. Yo es un consejo también que os doy, que os agrupéis, que os ayudéis, porque en lugar de ser competidores os puede venir muy bien. Sobre todo que unos a otros se escuchen como si fuerais tribunal, para ver lo que va bien y lo que no va tan bien. Y después tenemos que, cuando estéis más desmotivadas o desmotivados, tenemos que ver las causas. Si estáis con un preparador o haciendo un curso y tal, no funciona, pues hay que cambiar. Pero desde luego mi consejo es que tenéis que hacer cursos y os tienen que ayudar personas externas, porque uno solo es una tarea ingente y es muy difícil y desde luego tenéis que tener referentes. Lo digo porque vamos a hacer, luego lo comentaré al final, si se me olvida recordármelo, que hay cursos precisamente desde el CSIC de La Rioja preparados con nuestra Asociación de Psicopedagogía para oposiciones, que los haremos igual que ahora, es decir, una parte de unas personas presencialmente y otras desde su casa, y es fundamentalísimo dedicar tiempo a esta formación que te ayuden otras personas que ya tienen un temario, etcétera, etcétera. Pero además de eso tenemos que ver otras cosas, tenemos que aprender de experiencias de otros, de intercambiar información, etcétera. Y sobre todo tenemos que ver también si tenemos causas externas. Una persona que por lo que sea es tóxica y nos está detrayendo tiempo. Todos tenemos alrededor personas tóxicas, tenemos que detectarlas. Y también nuestras causas internas. A veces tenemos problemas y no somos muy conscientes. Si no solucionamos ese problema, nuestra mente no tiene espacio para otras cosas. Por tanto, nuestra mente tenemos que dejarla despejada para que podamos almacenar. Si la tenemos muy enrarecida, eso es como una emisora de radio. Si hay interferencias, no escuchamos lo que nos dicen. Tenemos que dejar ese ruido, como hay ahora un móvil que suena, es el mío, que tiene el fallo no apagarlo. Bueno, si no molesta mucho, que suene. Por tanto, interesa dejar despejado esos problemas. Ojalá no tengamos problemas físicos, porque si tenemos dolor nos impide estudiar. Eso sí que es verdad. Pero también problemas emocionales. Ahora os quería precisamente de este libro que os comentaba, para que veáis lo importante que es que tengamos pequeños trucos. Por ejemplo, esta Úrsula Campos nos proponía, entre otros muchos ejemplos, uno para memorizar artículos de la Constitución. Y simplemente, fijaos si es fácil, con la palabra atado, con esa palabra, con ese recurso mnemotécnico, decía, cada letra nos hace recordar que en la Constitución la A viene de que hay unas disposiciones que son adicionales. La TA, transitorias. La DO de derogatorias y luego las finales que no hacía falta decirlas. Pues con la TAD sabemos que hay A adicionales, TA transitorias, D derogatorias y finales. Y luego decía también, por ejemplo, para ver cuántas hay de cada una, que eso también es muy difícil de memorizar porque no te recuerda nada. Ella decía, yo ahora veo una mesa, visualizo una mesa donde estoy estudiando con las 4 esquinas, con una taza de café, con un bolígrafo y mis manos. Y decía, pues de la primera, la mesa, como tiene 4 esquinas, de la A de adicionales hay 4. Después memorizo mis 2 manos, que son 10 dedos, le quitamos 1, 9,
memorizo eso para la Ta. La taza de café, una para la D, y el bolígrafo, una para la final. Ya está. Con atado ya hemos memorizado eso y la mesa. Yo quiero deciros que si memorizamos con algo que sea significativo para nosotros es más fácil. Yo digo esa sigla, pero puede ser otra cosa y algo que os sugiera. Por ejemplo, ese primer libro que os he comentado, el autor nos decía que era fácil aprenderse nombres, citas y tal si nos relacionábamos con personas significativas para nosotros. Relacionar siempre. Relacionando es más fácil. Otra vez. Más cosas que quería comentaros en ese sentido. De trucos de relación, por ejemplo, entre lo que estamos aprendiendo y por ejemplo, algo que sea significativo. Yo siempre pongo el caso de relacionar algo que me gustó en mi infancia, en mi adolescencia, algún paisaje, algún olor, porque de esa manera es más fácil. Yo muchas veces pongo el caso de una niña que teníamos en segundo de primaria que no conseguía aprender a leer, porque tenía un problema cognitivo importante. Entonces, como tenía otras cualidades no desarrolladas, se me ocurrió, porque el problema que tenía esta chica es que no tenía memoria visual. Por lo que sea, tenía esa parte cerebral, la tenía no desarrollada. Y entonces aprendió las letras porque le hicimos cada vocal con plastilina. La A recuerdo que se la hicimos con amarilla, le echamos limón, la niña olía limón, tocaba la plastilina, incluso le asociábamos alguna cosa con el limón para que lo oliera y lo chupara. Entonces se acordaba de la A porque era el amarillo, el limón, la E lo hicimos con rosa, etcétera, etcétera. Cada una de un color. Luego la asociábamos con consonantes. Entonces eso sí que le sirvió como apoyatura. Llevo ese ejemplo para que veáis lo importante. Bueno, ahora me importa mucho la cuestión de gestionar bien el estrés. Porque en el momento que llega uno al examen, el 100% de las personas tiene estrés. Es normal. Cuando uno tiene que hablar en público, tiene estrés. Cuando uno se tiene que jugar todo el tiempo que ha estado delante de un tribunal, tiene estrés. Y eso es inevitable. Y para eso tenemos que saber que tenemos actividades como controlar la respiración, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos que practicar. Lo mismo que tenemos que practicar la vocalización. Con esto es difícil, pero yo recuerdo el otro día que nos decía una muy buena ponente este ejercicio de meterse los 4 dedos en la boca e intentar contar hasta 10. 1, 2, 3. Porque de esa manera aprendemos a vocalizar más. Más cosas sobre el estrés. Tenemos que evitar pensamientos negativos. Eso de que no voy a probar nunca, los demás van mejor preparados que yo, que si hoy justamente, hoy que me toca examinarme me duele no sé qué. Esos pensamientos negativos hay que huir de ellos. Todo el mundo vamos a tener pensamientos negativos. También recomiendo que no tomemos ese día nada que nos pueda alterar, ni relajantes, ni mucho menos estimulantes. Ya estamos muy estimulados. Sobre todo el día anterior, porque si el día anterior tomamos algún tipo de estimulante, no dormimos y entonces estamos como una moto y no damos pie con bola. Esos días previos, yo creo que es bueno olvidarse un poco. Y hay que combinar un poco de repaso general y mucho ocio. Y sobre todo, pensamientos positivos. Vosotros que habéis hecho un curso hace poco de comunicación verbal y no verbal, claro, habéis visto a un locutor de radio que hablaba muy bien, no tenemos que emular a nadie. Tenemos simplemente que ser nosotros mismos, naturales. Ya está. Exponer de una manera lo más natural posible, como si estuviéramos explicándole a un amigo nuestro una película que hemos visto. Punto, porque querer hablar como un actor, no sé, eso es muy complicado. Entonces, no tenemos que hacer nada raro, simplemente saber combinar bien los silencios, apoyar con la comunicación gestual lo que estamos diciendo, pero tenemos que intentar hacerlo de una manera
acorde a cómo somos cada uno. Y bueno, ya sabéis que la emoción, como es algo inherente a nosotros, tenemos que capear con ello. La emoción es simplemente un afecto intenso, algo además que es fisiológico. Cuando estamos emocionados lloramos, cuando estamos muy nerviosos nos tiembla la voz. Tenemos una serie de características que tenemos que capear con ello. A un tribunal no le puedes decir, es que estoy muy nervioso y por eso me tiembla la voz. Bueno, ya se supone que está nervioso, pero son cosas que nunca hay que decir, ni tampoco hay que decir nunca que no tengo tiempo, que esto me ha salido mal. Las cuestiones negativas nunca, ni delante del tribunal, ni cuando estemos con alumnos, ni cuando estemos con sus mamás y sus papás. Por tanto, las cuestiones emocionales las sufrimos nosotros y nos las quedamos. Los demás no tienen por qué ver ni saber cómo estamos. Pero que sepáis que cuando una persona está estresada, que es una respuesta fisiológica positiva, porque cuando un animal tiene estrés es porque tiene que huir de un peligro. Entonces, todo el organismo se pone acorde para salir disparado. Nuestro organismo también. Un tiempo corto de estrés incluso es bueno porque funciona mejor la adrenalina y la sangre llega mejor al cerebro. Porque aumenta el ritmo cardíaco, aumenta el ritmo respiratorio, hiperventilamos. Todo este torrente de energía, si lo canalizamos bien, es muy bueno. Incluso se ha demostrado que las pupilas se dilatan. Todo esto, ya digo, tenemos que saber qué nos va a ocurrir. Se seca la boca, las glándulas sudoríparas se ponen en marcha, es decir, que empezamos a sudar más. Cada uno lo manifiesta de una manera. Hay personas que le sudan las manos. Un momento, Juan Antonio. Sí, sí. Nos piden que si puedes pasar la diapositiva anterior. Si la puedes volver a poner. ¿Esta? Bueno, si os parece, como vamos un poco mal de tiempo, yo voy pasando ya rápido lo que nos queda, porque sí que me gustaría dejar un tiempo al final para que nos vayáis diciendo cosas. La dejo un momento, pero que sepáis también que esta ponencia la vamos a colgar en la web de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y en la web del CSIC, del Sindicato de Funcionarios de La Rioja. Que sepáis que en ambas webs las tendréis, las presentaciones. Juan Antonio, pide la del estudio 1. Que sea la anterior. Pues a ver si va para atrás. Es que esto, por lo que sea, Sí, se atasca a veces. no sé por qué es. Bueno, sí que la vamos a poner, pero cuando nos funcione esto un poco mejor, que ya veis que a veces la tecnología es complicada. Bueno, pues a ver si lo conseguimos Con ahora. el ratón me parece que A ver si con el ratón podéis pasarlo. Con el ratón vaya a hacer. No, ¿No va? Ay, Ahora. Ah. Ay, bueno, lo he pasado al revés. Sí. Estamos diciendo... la del estudio 1. Esta. Sí, bueno, pues lo leo rápidamente porque igual es que, ¿sabes lo que pasa? Que tengo que deciros otra cosa. Yo estoy muy obsesionado con que la información que aparece en las transparencias, que sirve de apoyatura para el que está hablando y el que está leyendo, pero no hay que leer exactamente todo. Yo creo que para bien de todo el mundo tiene que ser muy icónico y con información muy sintetizada, porque leer y poner demasiada información no es pedagógicamente recomendable. Pero todo esto que os decía aquí, hablando en voz alta, que es muy obvio, lo de jerarquizar, entender el objetivo, escribir haciéndose preguntas y responderlas, sintetizar. Bueno, todo esto yo creo que todo el mundo lo hace, porque si no, no hubierais llegado donde habéis llegado. Lo único que tengo que insistir, que penséis que una oposición no es un examen más. Esto insisto muchísimo, porque llevo muchos años dando cursos de oposiciones y hay personas que cuando vienen a los cursos de nuestra Asociación de Psicopedagogía, tenemos ahora mismo cursos presenciales y online,
podéis verlos en la web. Que hay personas que cometen ese mismo error, quieren recetas pensando que yo si les doy esta programación y este caso práctico y tal, eso lo llevan directamente al examen y ya está. Y eso no es así, al contrario, es contraproducente. Y Juan Antonio, nos preguntan que dónde, bueno, la web donde se va a colgar este webinar. Lo repito, en la web de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Clicando en Google, entras en la página web de la asociación y ya está. Y si no, también estará en la del CSIF, que es la entidad que está patrocinando este curso, el CSIF de La Rioja. Luego volveré a insistir, porque en el CSIF de La Rioja precisamente vamos a hacer esta formación presencial y online, tanto para secundaria como para orientación y para formación profesional. Luego, al final, si no os importa, insistiré otra vez en esto. Y ahora sigo porque así vamos avanzando más. Estábamos, por tanto, en el estrés y tal. Esto lo hemos visto ya. Esto me importa también mucho. Tenemos, insisto, que adaptarnos al tipo de examen. Y, insisto, no es un examen más, porque en una oposición tenemos que demostrar que vamos a ser buenos profesionales de la educación. Por tanto, tenemos que pensar primero que el primer examen es de escribir un tema de los extraídos al azar, dependiendo de cada especialidad, más o menos, de maestro de 3.1 y de secundaria de 5.1. Y entonces tenemos que pensar que si disponemos de hora y media, lo que nos da tiempo de escribir bien en hora y media. Y eso luego lo tenemos que leer textualmente. Y esa lectura, tengo que decir que es muy complicada, porque yo veo que casi nadie se pone en la piel de los 5 del tribunal que están ahí en el mes de julio, pasando mucho calor y aburridos. Entonces, como sea una lectura muy monotemática, no les va a llegar porque se aburren. Y si leemos todos lo mismo, eso es muy difícil de calibrar si esa persona se merece un 8, un 9, un 6 o un 4. Por tanto, tenemos que ensayar muchísimo, porque leer es muy difícil, ensayar pausas, ensayar aumento del volumen en según qué momentos, ensayar que en algún momento a lo mejor sí que hay que hacer más exageración, porque si estamos sentados solamente podemos mover las manos. Yo si estoy aquí pierdo muchísima comunicación leyendo. Por tanto, sí que tenemos que mover mucho más las manos, mover la cabeza, hacer más paradas, beber agua, recalcar en algún momento incluso con algún ruido. Yo recomiendo que cuando escribáis el examen, que abréis anotaciones para decir, aquí me tengo que parar, aquí tengo que mirarlos, porque tenéis que mirar al tribunal para asegurar que os están escuchando. Que en algún momento tenemos que hacer más énfasis incluso con nuestro cuerpo. En otros tenemos que ir leyendo más rápido, porque si leemos siempre a la misma velocidad y con la misma intensidad también se pierde información. Por tanto, tenemos que ir variando. Y mi recomendación es que leáis y que hagáis muchas prácticas de comunicación verbal y no verbal. Y ya está, ahora ya me podemos. Y eso mismo tanto para la lectura del tema como para los casos prácticos y preguntas cortas. Y después llega la parte más difícil, pero donde mejor os podéis explayar y donde más se luce uno. Donde aprueba la oposición 1 es en la segunda. En la primera yo creo que todo el mundo más o menos lo hace parecido, más o menos bien, y para el tribunal es complicado, de no ser que alguien lo haga muy mal. Donde realmente la gente se le coge mucho es en la defensa de la programación y la unidad didáctica, porque solamente tenemos un folio de guión y en ese folio tú estás hablando durante un tiempo y luego el tribunal te va a preguntar. Y te preguntan si lo has hecho bien. Si no te preguntan nada, mala señal. Porque eso es precisamente para que te puedas lucir. Pero eso sí que hay que ensayarlo muy bien, porque entonces es cuando tienes que practicar mucho la comunicación no verbal. Y entonces sí que tienes que estar de pie y tienes que escribir en la pizarra, etcétera, etcétera. Por tanto, os tenéis que preparar muy bien el tipo de examen. Insisto, la comunicación verbal y no verbal es clave.
porque si una persona lo ha hecho muy bien, pero los miembros del tribunal están dormidos, pues no les llega. Mirad a ver si podéis desde allí, porque esto... El tribunal, que sepáis que estará tomando nota en un cuaderno de lo que decís y cómo lo decís. Recomendaciones para los días antes. Yo siempre recomiendo que visualicéis previamente todo el proceso. Me levantaré a las 7:35 minutos. Desayunaré esto. Me pondré esto, lo otro. Ese collar que me regaló mi abuela tan bonito, ese amuleto de no sé qué, con ese bolígrafo este y lo otro. Me pondré esto y lo otro, lo tengo ya preparado. Me ducharé tal, luego desayunaré, miré andando para que no haya elementos distorsionadores de que no pueda aparcar y tal. Y todo eso lo tenemos que tener ya visualizado. Después tenéis que, esos días previos, repaso general, no cosas particulares, ya lo particular ya habéis tenido que leerlo todo. Y sobre todo entrenamiento. Entrenamiento, lo que estoy haciendo yo, bueno, pues ahora me toca el 16, ¿cómo haría este tema? Tenéis que tener información previa del sitio, ese instituto, o ese colegio, o esa universidad, exactamente la fecha. Hay personas que se olvidan se equivocan de fecha. Eso, sí, y algunos se han dormido. En mi tribunal una persona tuvo la desgracia de que tuvo un percance con el coche, se le estropeó tal, hasta que llegó la grúa, llegó el pobre 15 minutos más tarde. Pero se hacen 3 llamamientos a las 8 de la mañana. Hicimos 3 llamamientos hasta las 8:10. A las 8:10 en punto no estaba, esa persona ya no se pudo examinar. Porque es que luego hay otros que pueden impugnar. Por lo tanto, tenemos que pensar en todos los imponderables. Que ese sitio donde está el examen, para ver si tengo que aparcar o no, cómo es ese aula, cómo son las mesas, todo eso si lo podemos ver antes, mejor. Y prever imprevistos, porque puede ser que ese día me haya puesto malo, que le haya pasado alguna cosa a un familiar. Todo eso lo tenemos que, pues si pasara eso, ya tengo que tener un plan A y un plan B. Y el día anterior, nada de estudiar. Ese día hay que dedicarse a relajarse, a hacer lo que más te apetezca y a dormir bien. Es lo fundamental. Inmediatamente antes del examen, que es el momento en que el corazón te desboca, cuando empiezan a llamarte, porque que penséis que eso nos ha pasado a todos. Yo, que creo que soy tranquilo, pues estaba igual de nervioso que todo el mundo. Todos somos nerviosos y todos nos ponemos, cuando hay una situación así, pues claro que nos afecta. Pero tenéis que intentar, lo más importante es intentar retroalimentaros positivamente. Mensajes positivos, lo voy a hacer bien, voy a probar, me va a tocar un tema que domino muy bien, me voy a lucir. Esto es lo que yo quería, llegar y examinarme, porque es el final de una trayectoria. Y lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Porque esos mensajes son importantísimos. Huir de ese cenizo o ceniza, esto ¿para qué? Si vamos a suspender, ¿para qué tanto esfuerzo? Esas personas no nos aportan nada. Y desde luego, por muy mal que pensemos, porque es todo muy subjetivo, que vamos mal preparados, siempre hay que presentarse, porque es una experiencia más que tenemos. Vemos cómo nos han puntuado. Ah, por cierto, cuando presentéis la documentación, que es en abril, siempre hay que ver si nos han puntuado bien cada una de las partes. Porque hay personas que por una décima pueden ser funcionarios o no. Entonces hay que tener la puntuación paralela. Aquí tengo que tener 5 puntos o 4, etcétera, etcétera. Si me salen 22 me han puntuado bien, pero si me sale menos tengo que hacer una reclamación. Suele haber una semana de tiempo antes del examen, sobre primeros de junio. Y eso tengo que estar muy atentos, ¿eh? Y ya vamos terminando. Tengo que deciros que esta es la página, por cierto, que me pedíais. En esta página, si entráis, veréis que además de cursos que tenemos de preparación de oposiciones y de otro tipo, tanto presenciales como no presenciales y online, tenemos sobre todo en un icono que aparece documentación, tenemos muchas publicaciones de acceso gratuito para que todo el mundo pueda mirarlas.
Por ejemplo, hay una sobre el TDAH que es muy interesante incluso para familias. Tenemos cientos de materiales que os pueden venir muy bien. Así que os invito a que entréis en esta página y también en la del CSIC de La Rioja, donde no solamente tenemos colgada esta ponencia, hay mucha más información que os invito a que entréis. Y ya para terminar, estas son las actividades que os decía. Hemos diseñado conjuntamente, nuestra asociación y el CSIF, 3 cursos que van a ser similares a lo que estamos haciendo ahora. Una mínima presencialidad para garantizar estas medidas y el resto por streaming. Y serán siempre viernes de 5 a 8. La de secundaria empezará el 6 de noviembre. Todos los que vamos a impartir estos cursos hemos aprobado una oposición y la mayoría han sido miembros del tribunal. Por lo tanto, este es un privilegio que tienen solo los que pueden hacer este curso. En orientación haremos otro el 13 de noviembre en Logroño y de formación profesional el 27 de noviembre. También tengo que deciros que el 13 y 14 de noviembre se hace un encuentro nacional de orientadores que se iba a hacer presencial, pero con esta situación pues hemos tenido que hacerlo online. En Logroño también. Y os invito a que entréis en la página esta que os comentaba de nuestra asociación de psicopedagogía porque tenéis muchos cursos homologados online. De tal manera que si no necesita X puntos, pues ahí los tenéis. Y aparte para la formación. Y la última actividad estrella, y con esto ya termino y me podéis preguntar lo que sea, me he pasado 5 minutos. Es importante que terminéis en plazo, Cuando estéis examinándoos, terminar justo unos minutitos antes, que no sobre mucho más, pero no se os ocurra que se os queden cosas en el tintero o que hagáis corto de tiempo. Y la última actividad que os invito es a un congreso de inteligencia emocional, que aquí sí que podéis aportar muchas cosas para cuando os examinéis. De este congreso que haremos en mayo y será presencial, pero también retransmitido por streaming. Y dicho esto, me callo por ahora y así podéis preguntar. Primero preguntáis las personas que estáis aquí y después las personas que están allí. ¿Qué quiere preguntar Elena? Yo, nada, creo que está bastante claro. Espera, ¿esto se puede enfocar para que te vean? Ha dicho que no tocamos la cámara, por si acaso. Que a mí me ha pasado, por ejemplo, que mis amigos, ninguno oposita, ninguno es maestro, ninguno es orientador y solo estoy yo. Y claro, ellos ven muy bien el tema de oposiciones, pero muy fácil. De hecho, ya se imaginan que yo en la carrera solo he recortado. Entonces es a la maña que vas a opositar, pero claro, yo lo que digo es que ellos para mí sí que digo que son personas tóxicas. Entonces, ¿qué hago? ¿Me deshago de todos mis amigos? No, habrá más tóxicos. No, no son tóxicos. Ellos tienen una visión desde el desconocimiento, porque desde luego no es una oposición sencilla, ni mucho menos, porque tú vas a competir con personas igual que tú. Todos van a ser lo mínimo igual que tú. Entonces no es fácil. Pero yo me refiero a eliminar personas tóxicas, esas que te hacen mensajes negativos. Pues si tu madre también ya le fue muy mal y pues no vas a probar. Por mucho que lo intente, no vas a probar. Personas que vemos que no nos aportan nada. O sobre todo amistades que tienes un poco forzadas, que te quitan tiempo, que son aburridas y tal. Durante este tiempo no nos interesan. Luego a lo mejor hay que volver. Claro, entonces lo ideal sería quedar con ellos para desconectar un rato, pero no hablar de oposiciones. Exacto, para que no me Tú misma lo estás verbalizando. Si ese mensaje que te llega es negativo, de ese tema no lo toques. Lo mismo que cuando hay personas con distinta ideología, pues no se entra en ese tema. ¿Para qué? Lo mismo que en el fútbol, pues hay personas que son de un equipo o de otro. Yo soy del Zaragoza, por suerte no tenemos muchos rivales negativos, pero del Barcelona y del Madrid, pues hay personas que esto lo llevan muy mal. Bueno, en esto es fácil. Aquellas personas que nos aporten, hay que intentar tener el máximo contacto. Sobre todo lo digo, personas que podemos aprender de ellas. Yo, por suerte, como he sido muy observador, he aprendido de otros para ir limando mis fallos.
Y yo, por suerte, como me veo muy normal en mis capacidades, lo que intento es rodearme de personas inteligentes que me aportan y dar a los demás muchas funciones. Y luego otra cuestión que igual también, bueno, yo creo que es interesante también para la gente que esté al otro lado de la pantalla, que a mí me han recomendado que cuando salga quién es nuestro tribunal, que los analicemos. Sí. Yo lo hice y al contrario de reaccionar positivamente, me vine abajo. Porque la programación, por ejemplo, que hice, o mi temario, cómo lo enfoqué, era completamente distinto a lo que... Sí, a la manera que tenían de trabajar. Eso es, a los intereses del tribunal. Pues no aprovechaste esa información. Claro, es que yo no iba a cambiar mi metodología en la semana. Ya. Entonces eso a mí me vino, o sea, me Tú misma desmotivó más. te autosuspendiste pensando que ya no te ajustabas bien. Bueno, toda la información nos viene bien, porque si sabemos dónde está cada uno, qué trayectoria ha llevado, eso es complicado, pero grosso modo, pues podemos aprovechar esos últimos días pues para poner algún ejemplo. Los tribunales se saben con mucha antelación, es decir, que tenemos unos días para adaptarnos un poco más a lo que esperamos, pero aún así es muy complicado, ¿eh? Porque yo cuando estuve en un tribunal teníamos unos criterios y tal, intentamos ser lo máximamente objetivos que podemos, pero no dejamos de hacerlo bajo nuestro tamiz. Entonces, yo cuando estaba en el tribunal, a mí me gustaba que una persona fuera muy emotiva, que expusiera muy bien no verbal y verbalmente, pero claro, era una posición de orientadores. Y a mí, el que una persona dominara muy bien todos los objetivos y todas las competencias me daba igual. Eso para mí no era lo relevante. Otros, sin embargo, son mucho más en ese sentido, que todo esté regulado perfectamente, etcétera, etcétera. En todo caso, cuanto mejor conozcáis a los miembros del tribunal, mejor. A mí también me lo dijeron y yo no lo hice, porque sí que es verdad que a mí era una de las cosas que me ponía, pero ya de cara a mí me ponía como más nerviosa. Entonces dije, no sé si hago bien o hago mal, pero esto no lo voy a hacer. Pero mirad, lo de los nervios, pensé una cosa, que es muy subjetivo. Los nervios tenemos que capear con ellos, porque es inevitable, es que vamos a estar nerviosos, pero toda la información que tengáis es mejor. Ya, sí. Es que eso no nos va a quitar, al revés. Vamos a ver lo que nos dicen. ¿Puedes repetirla? Lo hemos hecho. Escribiendo preguntas y responderlas. ¿Puedes poner un ejemplo? Sí. Por ejemplo, hay que ponerse en el momento del examen. Entonces, hay que pensar que si yo cuando estoy hablando de las competencias clave, que a lo mejor me pueden preguntar, usted está hablando de competencias clave digitales, ¿puede decirme cómo lo haría esto con educación infantil? Hay que hacer suposiciones que te puedan plantear para que no te cojan fuera de juego. Y si no sabes responder, nunca puedes decir, eso no se me ocurre. Tener algunas respuestas ya preparadas. Pues en tal conferencia, aunque no esté muy relacionado, hablaba tal autor, en el Congreso de Inteligencia Emocional precisamente hubo una experta de educación infantil que hablaba de las competencias de los niños más pequeños y salimos un poco por la tangente. En tal libro que leí de este autor y lo nombráis, se insistía mucho en tal. Y podéis llevar incluso materiales físicamente. Aquí hemos preparado, en mi colegio, hemos preparado unas diapositivas por parte de los niños que van exponiendo. Aquí tengo este ejemplo para que ustedes lo vean y de esa manera es más fácil para ti y para ellos. Otra pregunta, ¿cuánto debemos dedicar a leer? 1 hora y media cada día. Yo recomiendo cada día de 2 a 3 horas cada día y los fines de semana 5. ¿Es mejor leer 1 horita para cada parte para que sean más amenas? Sí, lo mejor es combinar. No, yo creo que eso de un día me dedico solo a los temas, otro día a la parte práctica, cada día yo mezclaría una cosa con otra y lo que es más importante, la información, pensar que os va a llegar de muchos canales. Por ejemplo, hay muchísima documentación a través de las páginas web, de periódicos y revistas digitales, de cosas que nos llegan de materiales interesantes. Tenemos que
ver que es importante y que no, porque nos llega tantísima información que no nos da tiempo de digerirla. Pero combinar lecturas de temas que ya tenemos, materiales y tal, con otras cosas, porque lo mejor es la mezcla. Y de los tres, ¿cuál da más claves de cara a mejorar? Yo creo que el que os he dicho de Úrsula Campos, es el que más recomiendo. Úrsula Campos, Hay una plaza para ti, se llama el título, de la editorial Círculo Rojo. El primer libro es de Dominique O'Brien, y ya no me acuerdo ahora el título, pero lo podemos buscar al principio. Mientras tanto... ¿Cómo aprobar exámenes? ¿Cómo aprobar exámenes? De Dominique O'Brien. O'Brien o tipo irlandés. O con tilde y luego Bryan. Y yo creo que ya está todo. Pues ya está. Justo las 7:29. ¿No era ese el objetivo que terminamos a las 7:29? Valoraciones de las presentes aquí. Empezamos por Jara, terminamos por Elena. Valoración. Pues, ¿Qué es lo que, con qué te quedas? ¿Con qué te ha servido que no conocías? Pues a mí sobre todo los consejos para organizarte, porque sí que es verdad que yo a la hora de, pero esto ya personal mío, sí que es verdad que yo... Espera, ¿qué es expectativa que te vean? Porque así es más ameno que... Sí. Bueno, pues a mí sobre todo los consejos a la hora de estudiar y de organizarte un poco, que lo veo muy importante. Pero eso ya a nivel personal mío, porque yo soy muy cuadriculada, pero a la vez me agobio mucho enseguida de cuando tengo muchas cosas. Entonces, pues me ha servido un poquito para ver la importancia que tiene en este proceso. Y me viene muy bien que empieces porque en Aragón casi siempre empezamos intervenciones con dos muletillas, bueno y pues. Entonces, no, has dicho bueno, solo. Pero eso tenemos, como no lo he comentado, está bien que sepamos que las muletillas, si son alguna de vez en cuando, no pasa nada. Pero los docentes, tú no has dicho ninguna de estas, estamos muy dispuestos, ¿me entendéis? ¿Comprendes? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, sí, ¿verdad? Sí, de acuerdo, pues, bueno. Eso casi es mejor, hacer pausas y seguir. Gracias. Y así nos viene bien tu intervención. Y ahora, Elena, ¿qué es lo que te ha venido bien y qué es lo que has aprendido? A mí me ha venido muy bien, más que... Bueno... Es que estoy intentando evitar las muletillas. Saber en qué me tengo que centrar. Porque yo, cuando me he presentado ya a unas oposiciones y fue un fracaso, aparte de lo del tribunal y yo súper desmotivada, fue porque me centré muchísimo en el contenido, tanto de mi temario, que ahora que soy más consciente de todo, era súper teórico, y mi programación también era súper teórica, porque yo quería demostrar cuánto sabía. Y no podía faltar en mi programación de nada. Entonces, claro, dejé un poquito de lado lo que es transmitir al tribunal todo lo emocional, que gracias a este webinar he visto que es súper importante, no solo en el aula, sino también transmitírselo al tribunal, y también para estudiar, saber lo que a mí me gusta, lo que no, cómo puedo estudiar, qué me distrae, pues prácticamente pues, me ha servido para saber cómo debo estudiar, qué debo transmitir y cómo debo hacer el temario también. Muy bien la comunicación gestual, muy bien. Ahora seguro que sacarías mejor nota, pero me viene bien la intervención de Elena, porque han dicho una cosa muy importante también que les pasa a muchas personas, y es el intentar abarcar todo, el completarlo todo, que a veces es un error, porque es imposible. Abarcar todo, que sepáis que no se puede. Es que hay tantos conocimientos y querer resumir en tan poco tiempo tantas cosas, entonces a veces casi es mejor no obsesionarse con el abarcar. Yo, por ejemplo, veía personas que cometían el error de decir, hay 7 objetivos, y empezaban a enumerar los 7 objetivos y les faltaba uno y se atascaban. Pues es que al tribunal le da igual los 7 objetivos y hay que acordarse memorísticamente. A lo mejor más importante es una aplicación de lo que se puede hacer con esos objetivos con cosas concretas y originales.
Y eso que hacemos con esos niños, aunque nos lo inventemos. Sí, lo que has dicho tú, la creatividad sobre todo. Eso es. Y tenemos que ya empezar desde ya a meter una especie de baúl virtual, cosas interesantes que puedo decir. No solamente para la programación y la didáctica, perdona, que os estoy mirando y no miro. No solamente la programación y la didáctica, incluso para el tema y para los supuestos prácticos. Y ya diciendo, esto me puede venir muy bien. Esta cita la voy a aprovechar. Yo, por ejemplo, hoy estaba leyendo la prensa, yo de todas las cosas que hago todos los días me viene bien. Hoy os he puesto la cita de una profesora que ayer mismo se dio de baja en Perpiñán, porque lo más actual, lo más importante. Hoy he hablado de los presupuestos generales del Estado de la reunión del 27 de octubre, es decir, ahora mismo. Entonces, todo eso que es muy fresco, muy actual, al tribunal le llega muy bien. Por lo tanto, tenéis que estar ya desde hoy muy atentas a todo aquello que puede ser interesante, que lo podéis aprovechar. Y lo vais metiendo en vuestra agendita, pues esto lo aprovecho, esto también lo meto aquí. Y ahora esta otra experiencia también. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a los que habéis estado siguiendo esto desde vuestras casas. Muchas gracias al CSIC de La Rioja. Y también se despide Noemí. Muchas gracias, has dado unos consejos muy útiles y muy claros. Creo que cada vez me queda más claro que el proceso de preparar una oposición es una gran oportunidad, no solo para aprender sobre el temario y la comunicación, sino para conocernos a nosotros mismos y nuestras emociones, que nunca viene mal. Es que Noemí es una chica muy emocional. Así que un abrazo a todas y a todos vosotros y nos seguimos viendo cuando queráis.